zona noroeste de Mortain estaba ocupada por alemanes que avanzaban hacia el oeste. Las 6 horas siguientes fueron maratonianas. Despegar, atacar, volver, repostar combustible y munición. Lo mismo ocurría en los demás campos de aviación. Las únicas instrucciones eran: ya sabéis dónde están, con que adelante. Y lo único que se les preguntaba al volver era: ¿a cuántos habéis dado? Duró 3 días y había soldados de armamento de todas clases. Yo comía, fumaba, luchaba y, por supuesto, no dormía. Entonces las cosas se calmaron y nos dijeron que los habíamos parado en seco. Todos querían celebrarlo, pero aquel no era el lugar. Yo lo intenté bebiéndome una botella entera de jarabe para la tos y funcionó. Agarré una buena borrachera. El contraataque sorpresa no desbarató nuestros planes secretos, porque desde Caen, el enemigo había extraído todo un ejército debilitando su flanco norte. El escenario estaba ya dispuesto. Hacia Falaise se dirigieron las tropas británicas y polacas. Las huestes alemanas, con los acorazados americanos a su espalda, marcharon hacia Argentan. Superado táctica y físicamente, el enemigo se veía acorralado. Yo los vigilaba a punta de ametralladora en el campo de prisioneros. Había miles y de toda condición. Hombres duros, con una sonrisa perenne cincelada por los bombardeos. Hombres corrientes que ya habían pasado bastante y lo admitían sin rubor. Y los oficiales con esa expresión del jugador de póker. Las SS, paracaidistas, veteranos del frente ruso. Los he visto a todos. Niñatos de las juventudes hitlerianas que parecían salidos de un instituto. Asesinos profesionales. Cínicos que hablaban de los derechos que les asistían por la Convención de Ginebra y luego preguntaban: ¿cuándo vamos a América? Y aquel que salía a rastras de un agujero manos en alto y acabado, pero con fuerza suficiente para jurar que siempre había odiado a Hitler. Jovenzuelos que no dominaban otra cosa que el funcionamiento de una ametralladora, sonriendo engreídos a quienes casi hubo que despegar el dedo del gatillo. Hombres de mediana edad que aprovechaban cualquier ocasión para hablar de sus mujeres y de sus hijos. La guerra había acabado para ellos como exterminadores y como víctimas.
Unos pensaban que habían tenido suerte, otros no. Entonces surgió un nuevo revulsivo en la ciudad y se palpaba un cambio. Daba la impresión de que la bandera francesa ondeaba en todas las ventanas. De que estuvieran hechas cortinas, trapos, viejos vestidos, era lo de menos. 4 días después oímos gritos provenientes del Hotel de Ville. Salimos corriendo, mi esposo, yo, toda la casa. Fuera una multitud gritaba: «Ha llegado el ejército francés». Cuando llegamos frente al Hotel de Ville, lo vimos con nuestros propios ojos. Besé a mi esposo, el hombre bueno y valiente que estaba a mi lado. De pronto comprendimos lo dolorosos que habían sido aquellos 4 años y la suerte de estar vivos aquella tarde de agosto. Terminaba la batalla de Francia y empezaba la gran persecución. Un nuevo día D golpeó al enemigo malherido. Se vio atacado por 2 ejércitos, el francés y el americano, en toda la línea costera del sudeste. Ambas tropas avanzaron luego hacia el norte para unirse a las fuerzas del flanco derecho. Más allá del Sena, desde donde los alemanes habían lanzado un sinfín de bombas volantes contra los pueblos ingleses, nuestros valientes ejércitos acometieron una vieja tarea pendiente. Hacia las fronteras situadas a la derecha avanzaron los americanos. Para ganar los puertos y canales a un enemigo numeroso y fortificado, acudieron los canadienses. Y con un tremendo arranque, las fuerzas blindadas británicas pusieron rumbo a Bruselas. En Bruselas la gente reía, lloraba, arrojaba flores a los tanques y nos decía: «Adiós, Tommy», cuando lo que querían decir era hola. Dios mío, qué felices eran. Supongo que ya no tenían miedo de exteriorizar sus sentimientos. Me preguntaba qué harían los primeros alemanes con quienes nos encontráramos. Íbamos por un llano, otro de tantos. Y tras cruzar la alambrada me dijo un soldado: «Adivina». ¿Qué? Le contesté. «Que ya estás en Alemania. Lo pone en ese letrero». Yo como un idiota pensé para mis adentros: esto ya no durará mucho. Gané 2 apuestas sobre la toma de París y la de Bruselas y volví a apostar a que todo acababa antes de octubre. El sistema de puntuación para licenciarse entró en funcionamiento y ya veía aquel traje gris con doble botonera entre bolas de alcanfor. Yo estaba en el 7º ejército que venía del sur. Un día el teniente me dijo: «Venga, tengo algunos prisioneros que debe custodiar». «¿Cuántos son?», le pregunté. Eran casi 20.000. Se había rendido toda una división. Los canadienses avanzábamos por el norte y un día tropezamos con algo que nunca habíamos visto. Era una base de bombas volantes, según los oficiales. Sentí una alegría inmensa. Un prisionero alemán nos contó uno de sus últimos chistes. Si aparece un avión blanco, es americano. Si aparece uno oscuro, es británico. Y si no aparece, es de la Luftwaffe. En cuanto subía para reparar las líneas de comunicaciones, me ponía los auriculares y oía siempre lo mismo: que nos esperaban 5 millas más allá, en el Hotel Ritz. Escribí a mi padre, que tenía una tienda de ropa de hombres en San Luis, para decirle que hiciera liquidaciones de corbatas y calcetines militares o ya no podría venderlos. Le preguntaron al sargento mayor qué posibilidades había de obtener un permiso. «Tranquilos», dijo, «antes hay que acabar con los japoneses». Aún como soldado corriente sin galones, fue una experiencia gloriosa cruzar la frontera alemana. Nos sentíamos invencibles. Y entonces sucedió. En las afueras de Metz nos quedamos sin gasolina, completamente desamparados. Veía mi tanque Sherman de 30 toneladas convertido en un armatoste inservible y quería llorar. No sé qué suerte habríamos corrido si no hubiese ocurrido aquel percance. Comprendí que ese sería solo el primero de muchos momentos difíciles que estaban aún por llegar. Cuando tomamos Aquisgrán, los rusos andaban escasos de víveres, pero aún así comíamos. Lo malo fue cuando empezó a escasear la munición, porque no se puede disparar víveres al enemigo. Yo al menos nunca he visto hacer semejante estupidez.
En el sector que llegaba hasta Belfort, nuestro avance se vio detenido. No podíamos seguir hasta tener un puerto que pudiera garantizar la llegada de suministros. Las suicidas guarniciones alemanas protegían estas valiosas posiciones con inquebrantable firmeza. Cuando la estrategia alemana de puertos se evidenció, tuvimos que actuar con suma rapidez. Habíamos